2, la 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Empezamos en Chile, donde la situación con los incendios que afectan sobre todo a la zona de Valparaíso, a tan solo 100 kilómetros escasos de la capital, Santiago, es cada vez más insostenible. La chuta está llegando aquí en la casa. Está llegando aquí en la casa y se está prendiendo. De hecho, son alrededor de un centenar de muertos confirmados por el gobierno, un número que no deja de aumentar y ya han avisado desde el Ejecutivo Central de que va a seguir subiendo. Hablamos de la mayor tragedia en el país desde el terremoto del pasado año 2010. Nosotros aquí en COPE hemos hablado con Alfonso, él es chileno, vive en una localidad a la que no ha llegado el fuego, pero sí el humo y las cenizas. Lo impresionante es que el frente del incendio tenía más de 20 kilómetros de longitud, con lo cual ustedes comprenderán que abarcaba un perímetro muy amplio, muy extenso, que puso en condiciones, tuvo efectos terribles, pavorosos sobre las poblaciones a las cuales afectó, lo cual se refleja en el número de muertos, el número de desaparecidos, de viviendas destruidas o inhabitables. Bueno, estaremos muy pendientes a lo largo de la madrugada de la situación en Chile, también en El Salvador, que está celebrando elecciones presidenciales. Mientras tanto, aquí en España, el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, se opone a que el alto tribunal inicie una investigación contra Carles Puigdemont por posibles delitos de terrorismo relacionados con Tsunami Democratic. Según ha adelantado el diario El Confidencial, el fiscal sostiene en un informe que no existen indicios suficientes para implicar al expresidente catalán en estos cargos. Ana Quílez. El fiscal argumenta en su informe que los hechos investigados por el juez de la Audiencia Nacional García Castellón corresponden más a desórdenes públicos graves que a acciones de terrorismo. Dicho juez está explorando si los disturbios atribuidos a Tsunami Democratic tras la sentencia del Procés constituyen delitos de terrorismo, también si estos pueden imputarse a sus organizadores, incluyendo a Puigdemont. Para ello, busca determinar si hay una conexión entre las protestas y la muerte de un turista francés en el aeropuerto del Prat, así como las graves lesiones sufridas por un policía. En este contexto, el juez considera que no se puede descartar el ánimo homicida en las lesiones. Es importante destacar que este procedimiento fue elevado al Supremo debido al estatus de aforado de Puigdemont. Sin embargo, la postura del Ministerio Público, expresada por el fiscal Redondo, no es vinculante para la Sala de lo Penal del Supremo. Este tendrá la responsabilidad última de decidir si sigue el criterio del fiscal o decide abrir una causa en contra. A todo esto, el Consejo General del Poder Judicial prevé este lunes, en un pleno extraordinario, aprobar una declaración institucional. Quieren mostrar más contundencia ante los ataques y acusaciones que la semana pasada expresaron algunos socios parlamentarios del gobierno contra varios jueces durante el debate sobre la fallida, de momento, ley de amnistía. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. En los deportes, un gol de Marcos Llorente en el minuto 93 ha dado un punto al Atlético de Madrid en el derbi frente a un Real Madrid que se puso por delante en la primera parte gracias a un tanto de Brahim Díaz. 1-1 en el Bernabéu, tropiezo de los de Ancelotti, que no aprovechan a su vez el tropiezo del Girona ante la Real Sociedad para poner tierra de por medio en la lucha del liderato. Así valoraba el Cholo Simeone el punto logrado en el campo del eterno rival. La verdad no me sabe a nada, sinceramente. Es un punto que el equipo lo buscó hasta el final, porque se podría haber entregado en el tramo donde no encontraba el camino para hacer el gol, siguió buscándolo y en consecuencia por eso se lleva un empate, creo que merecido. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504. Han pasado casi 80 años desde que terminó. Pero aquel conflicto que, según cifras que algunos investigadores aportan, costó la vida a 100 millones de personas, sigue siendo objeto de estudio, motivo de exposiciones, argumento de novelas, argumento de películas y de programas como este.
En cualquier historia que se precie, está lo que se ve y lo que se esconde. Esto es más cierto aún en las historias de guerra. Te hablo de la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó al bando aliado con las potencias del eje y que puso a prueba la habilidad y el ingenio de los ejércitos de uno y otro lado. Esta noche vamos a poner el foco sobre distintas operaciones especiales que tuvieron como objetivo un radar, una presa, una invasión y unos valiosos caballos. Hoy en la noche de Arjona, una nueva entrega de operaciones especiales de la Segunda Guerra Mundial. 27 de febrero de 1942. Aquella noche el termómetro a duras penas superaba los 0 grados en Brineval. Es una ciudad costera en el norte de Francia. Los aviones de la Royal Air Force británica aguardaban el momento idóneo para iniciar la misión. Varias decenas de paracaidistas debían descender junto a unas instalaciones donde los nazis protegían un potente radar que utilizaban para detectar a los aviones enemigos. Era el objetivo de la llamada Operación Viking. Nos hemos puesto en contacto con el divulgador histórico, es además autor de novelas inspiradas en la Segunda Guerra Mundial. La última de ellas, por cierto, se titula Ataque Nocturno, que tiene como trasfondo precisamente esta operación de la que yo te quiero hablar ahora, la Operación Viking. El autor, quien firma el libro, es David López Cavia. Muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Estoy encantado de estar aquí con vosotros para un tema que me encanta y me fascina. Gracias. Siempre es muy amable con nosotros y además, en fin, hay muy poquitos expertos de tu nivel en nuestro país para hablar de temas de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, encantado. Déjame que vamos a situar a los oyentes aquellos primeros compases de la década de los 40 del pasado siglo XX. Buena parte de Europa se encontraba bajo el dominio nazi. Los alemanes continuaban invadiendo territorios y los bombardeos desde el aire se habían convertido en la estrategia más eficiente de los aliados contra los enemigos nazis. David, ¿qué hizo sospechar a los británicos que los alemanes les habían tomado la delantera y que eran capaces de detectar con gran precisión la ubicación de sus aviones? Naturalmente me refiero en vuelo. Pues en este sentido, en estas circunstancias, podemos encontrar varios elementos. Los británicos ya tenían sospechas incluso desde 1937, antes de que comenzase la guerra. Pero la gran sospecha viene con el informe Oslo, cuando una misteriosa fuente alemana se ofrece a revelarles información secreta sobre la tecnología militar alemana y en concreto sobre el radar. Al principio los británicos no se lo creían porque dicen, esta filtración es demasiado buena para ser verdad. Pero la verdad que cuando comprobó las informaciones el científico británico Reginald Victor Jones se percató de que estaba en lo cierto y es que estas filtraciones además procedían de un científico alemán que era el director del departamento de investigación de la empresa Siemens, se llamaba Hans Ferdinand Mayer. No solo el informe Oslo, tenemos también otras sospechas como cuando en diciembre de 1939 los bombarderos británicos van a atacar el puerto de Wilhelmshaven y los descubren a más de 100 kilómetros. Entonces dicen, aquí los alemanes, aquí algo está pasando, que tienen la tecnología muy desarrollada. Un tercer elemento, digamos que fue cuando los alemanes pierden el acorazado Graf Spee en aguas del Mar de la Plata, muy cerca de Montevideo, y los británicos entre los restos del barco descubren que llevaba incorporado un sistema de radar para guiar el tiro de sus cañones. Y por último, sería también las estaciones británicas situadas en el sur de Inglaterra, en concreto una en Dover, detectó una emisión en una frecuencia de 50 centímetros, una longitud de onda de 50 centímetros, cosa que no era muy habitual y llevó a la unidad de reconocimiento fotográfico de la Royal Air Force
sobrevolar el norte de Francia y encontrar un radar en Bruneval. Correcto. Hay que decir que la eficacia de cómo funcionaban los sistemas de detección aérea de los nazis era una combinación entre radares de largo alcance y radares de onda corta que determinaban con una enorme precisión la posición de los aviones británicos, ¿no? Vamos ahora a noviembre de 1941. La Royal Air Force, por tanto la Fuerza Aérea Británica, localizó un radar alemán, como decía David, en la costa al norte de Francia, en Bruneval. ¿Exactamente en qué lugar se encontraba? Porque allí, y no en otro lugar, había esta instalación que además estaba como rodeada de casas, que era algo más que una estación de radar, ¿no? Efectivamente. Aquí, digamos, pues una de las pocas estrategias, una de las pocas respuestas que le queda a una Gran Bretaña acosada es emprender bombardeos aéreos. Entonces los alemanes, claro, tienen que, digamos, proteger sus dominios, sus conquistas, pues desde las costas francesas, ¿no? Entonces, en Bruneval, muy cerquita de la costa, pues estaba ubicado un radar y, bueno, pues había una guarnición de alrededor de 100 soldados alemanes de la Luftwaffe, ni demasiado jóvenes ni demasiado viejos, estaba bien custodiado, los accesos a la playa, que precisamente era una playa muy angosta, muy estrecha, pues estaban fuertemente defendidos por búnkeres, y con lo cual, pues entonces intentar un desembarco pues se convertiría en un suicidio. O sea que digamos que estaba bien custodiado, bien guarnecido, el radar estaba también bien situado para informarles de manera temprana y que los aviones de la Luftwaffe pudieran, digamos, reaccionar a tiempo, con lo cual, pues lo que te digo, si intentaban un desembarco en una playa tan estrecha y con unos accesos al radar pues tan angostos, pues un desembarco iba a convertirse en una carnicería. Sí, ojo, porque conviene aclarar, David, que la intención de esta operación no era destrozar, destruir el radar. La idea era entrar allí, robar el radar para que los aliados pudieran conocer su funcionamiento. El equipo británico, estos paracaidistas que se lanzaron en esta operación, la operación Viking, se dividió como en 4 grupos. Cuéntanos cuál era la misión de cada uno de esos grupos, cómo estaba organizado el trabajo. Bueno, pues el plan de batalla era el siguiente, Adolfo. Se habían dividido, como tú bien apuntas, en 4 grupos. Entonces, pues estos grupos habían sido bautizados con nombres en honor a grandes marinos británicos. Tenemos pues el grupo Jellicoe, que debía apoderarse del radar. Por otra parte, el grupo Nelson, que debían, digamos, despejar los accesos de la playa y asegurar una ruta de escape. El grupo Drake, cuya misión era, digamos, contener la llegada de refuerzos alemanes. Y por otra parte, el grupo Hardy, cuya función en esta misión era asegurar la villa que había próxima, digamos, al radar. Y bueno, ya con todos estos engranajes del puzzle, digamos, completados y los componentes del radar desmontados, pues los paracaidistas huirían a la playa y serían evacuados de manera escalonada, pues en la costa por lanchas de desembarco de la Royal Air Force. Este era el objetivo de la misión. La clave, recuerdo, era conseguir sacar de allí el radar de los nazis intacto. No servía de nada si lo destruían, ojo. David, ¿lo consiguieron? Y si es así, ¿cómo consiguieron llegar hasta allí, entrar en la sala donde estaba el radar, desconectar, desmontar y trasladar? ¿Esto cómo fue? Bueno, esto es increíble, Adolfo. Es increíble cómo lo consiguieron y bajo fuego. La verdad que la zona de aterrizaje quedaba muy cerquita del radar, ¿no? El punto de reunión estaba a 500, 600 metros del radar, entonces rápidamente cayeron con gran virulencia sobre los alemanes, los pillaron completamente sorprendidos en sus refugios y trincheras. Y bueno, pues digamos que aquí el sargento Cox, que era un técnico especialista en radar, empezó a tomar notas, a fotografiar el radar, y ya, pues bueno, llega un momento que los destellos de las cámaras fotográficas atraen los disparos de los alemanes. Entonces aquí Cox y los zapadores del teniente Vernon, bajo fuego, pues desmontaron las piezas del radar. En lo que ocurre que llegó un momento que la cosa se puso tan fea y apretaban tanto los alemanes, y que bueno, pues que tuvieron que recurrir a la fuerza bruta también, porque había algunos componentes del radar anclados de tal manera que no les quedó más manera que utilizar hachas y palancas para arrancarlos. Pese a todo y pese al uso de la fuerza bruta, pues consiguieron robar los componentes con éxito, escapar a la playa y bueno, pues ser evacuados a Gran Bretaña. Además de sacar de allí intacto el radar,
La otra clave para garantizar el éxito de los británicos en aquella misión, recuerdo, la misión Biting significa algo así como mordiendo. Digo, para garantizar el éxito de los británicos en aquella misión, era que los nazis no debían saber que habían robado su maquinaria para estudiar el funcionamiento del radar. Debían hacerles creer que lo que querían era destruir la estación y por eso antes de la huida los británicos llenaron aquel lugar de explosivos. David, ¿qué supuso aquel robo en el posterior desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues no solo consolidó a los paracaidistas británicos como un cuerpo de élite de referencia y de gran fiabilidad, sino que desde el plano tecnológico pues tuvo un impacto tremendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no solo nos referimos a las piezas que robaron, sino es que capturaron a un operador de radar que pues tuvo una actitud muy colaborativa y bueno, pues también pues les ayudó un poco a desentrañar los misterios de esta tecnología. Es más, el propio científico Reginald Victor Jones acudió al Ministerio del Aire para examinar los componentes del radar y se sorprendió por lo sencillo que era el mecanismo de este radar y por lo avanzada que era la tecnología, más incluso que la británica. Entonces, pues se pusieron manos a la obra y descubrieron que se podía burlar al radar Warburg, se le podía burlar porque simplemente operaba en una determinada frecuencia de radio y bastaba con perturbar esa frecuencia para, pues lo que te digo, dejar el artefacto inservible. Perturbar la frecuencia, interferir la frecuencia de manera que dejaban o ciegos o sordos a estos radares. Recuerda que si quieres más detalles, si quieres hacer más apnea sobre esta interesantísima operación Biting, tienes un libro, Ataque Nocturno, que firma David López Cavia. Los británicos atacaron desde el aire aquel radar alemán, pero fíjate, 1 año y medio después, David, lo hicieron con varias infraestructuras que tenían como misión acumular agua. Es decir, los aliados decidieron que debían volar las presas que había en el Valle del Ruhr. Bueno, esta era una zona industrial y por tanto tenía una importancia estratégica para el Tercer Reich. Por eso los aliados se propusieron atacar aquel enclave y diseñaron la operación Chastise, la operación Castigo. David, aprovechando que estás conmigo, ¿cuáles eran los objetivos de la operación Chastise? Es decir, ¿cuántas presas querían destruir los alemanes y por qué esas concretamente? Bueno, vamos a encontrarnos con 3 presas fundamentalmente, la del Sorpe, la del Mogne y la del Eder. También la de otros tres afluentes, pero eran objetivos secundarios. Claro, ¿qué ocurre? Que la región del Ruhr siempre ha sido, o tradicionalmente ha sido, una de las grandes regiones industriales o las más potentes de tanto de Europa como de Alemania, y uno de los mayores núcleos de concentración de ciudades, ¿no? Y bueno, pues digamos que era un centro industrial con una gran producción armamentística de acero y de carbón. Entonces, aquí lo que se pretendía era provocar tal inundación que bueno, pues que el agua se llevase por delante numerosas fábricas de armamento, que interrumpiese la producción, digamos, de acero y de carbón, y que causase un daño terrible en la población alemana, e incluso que diese un vuelco decisivo a la guerra. Pero he leído en algún sitio, sácame de mi error en caso de que esta información no fuera buena, que las bombas, porque claro, naturalmente volar las presas era lanzando bombas desde aviones, pero que las bombas que existían en esa época no eran suficientes. ¿Qué características debían tener las bombas que se usaran para intentar destruir las presas? Pues claro, efectivamente, Adolfo, por aquel entonces los británicos tuvieron que sacar lo mejor de su ingenio, en concreto un científico que se llamaba Vance Wallis. ¿Qué ocurre? Que para destruir una presa necesitaban 40 toneladas de bombas, y el bombardero británico más desarrollado y en fase todavía bueno, todavía no había sido producido, pues era capaz de cargar hasta 10 toneladas de bombas. Entonces todo ello les obligó a agudizar el ingenio, y aquí Vance Wallis pues diseñó una bomba upkeep o bomba de rebote. ¿Qué ocurre? Esta bomba tenía forma de cilindro, cargaba 3,3 toneladas de explosivo Torpex, y luego, para que rebotase sobre el agua, ¿qué es lo que se hacía? Se lanzaba la bomba imprimiéndole antes un movimiento rotatorio hacia atrás. De este modo la bomba rebotaba hasta 7 veces sobre el agua,
y era capaz de causar una brecha importante en una presa. Correcto. Fíjate, rebotar en el agua sin hundirse a pesar de las toneladas de las que estamos hablando. Bueno, el ataque se produce la noche del 16 de mayo de 1943. Cuéntanos cómo fue la intervención, porque claro, supongo que además toda esa zona estaría absolutamente cubierta de radares, la detección de la llegada de aviones sería como muy fácil. ¿Cómo se consigue entrar y destruir estas 3 presas? Pues la verdad que fue muy complicado, Adolfo, porque digamos que aquí el 617 Escuadrón de Bombarderos del comandante Gibson parte desde la base de Scampton en la noche del 16 de mayo del 43 y bueno, pues como tú bien apuntas, hubo aviones que fueron detectados, algunos se estrellaron volando a baja altura contra cables de alta tensión, otros fueron abatidos por fuego antiaéreo. Entonces, por ejemplo, al llegar a la presa del Mogne, según cuenta el comandante Gibson, no consiguieron destruirlo a la primera, sino que necesitaron hasta 6 impactos para abrir una brecha considerable en la presa. Ya si hablamos de la presa del Eder, pues bueno, digamos aquí les costó bastante no porque estuviera muy fuertemente defendida, sino porque se trataba de una orografía muy complicada y había, estaba cubierto de bruma, de niebla, y entonces tuvieron que efectuar varios intentos hasta que finalmente consiguieron abrir brecha. Y en la del Sorpe, aquí solo consiguió, de todos los aviones que tenían, de todos los bombarderos Lancaster que tenían, solo consiguió llegar un avión y, aunque consiguió impactar consiguió hacer blanco en la presa, solo consiguió dañar la parte superior de la presa. Y bueno, ya en los otros 3 afluentes secundarios, pues lo que te digo, no se alcanzó ningún objetivo. Este ataque y las inundaciones que provocó tuvo distintas consecuencias. Vamos por partes. Las millones de toneladas de agua que salieron de aquellas presas destruyeron a su paso, por ejemplo, fábricas de armamentos, dejaron a una parte de Alemania sin electricidad. ¿Qué supuso aquello, David? A nivel de infraestructuras, ¿cuáles fueron los daños? Pues bueno, aquí, como tú bien apuntas, los daños afectaron en muchas vertientes. En cuanto a infraestructuras, pues estamos hablando de hasta 46 puentes de carretera y de ferrocarril destruidos, 64 kilómetros de terreno anegados, más de 6.000 reses ahogadas, más de 600 cerdos ahogados. Tenemos también que se paralizó temporalmente la producción de carbón y de acero. Estamos en concreto, que ciframos las pérdidas en concreto, que se redujo la producción de acero en un cuarto, en 400.000 toneladas se redujo la de carbón, y bueno, pues más de 100 fábricas de armamento destruidas, 1.500 víctimas civiles, de los cuales 700 eran trabajadores forzados rusos y polacos, que se hallaban en la zona pues cuando las aguas arrollaron su campamento. En fin, los daños fueron considerables, pero no tanto como se había previsto. Fíjate que, a diferencia de lo que ocurrió durante la operación Viking, de la que hablábamos antes, la operación del radar, las bajas en el bando aliado tras esta operación, la Chastise, la de las presas, fueron notables. De los más de 130 aviadores que participaron, apenas volvieron la mitad. Y además, no lograron por completo el objetivo, puesto que, como me decías, 2 presas quedaron intactas. En tu opinión, aquella operación fue para los británicos, o en fin, por lo que cuentan los libros de historia, ¿fue un éxito? ¿Fue un éxito a medias o fue un fracaso? Bueno, aquí hay que valorar también un poco el coste-beneficio por ponernos en términos económicos, ¿no? Estamos hablando que de 19 aviones pierden 8, 53 bajas, lo que supone en torno al 40% del personal. Los daños son menores de los planificados. No va a ser ese golpe decisivo a la moral, a la industria y a la economía alemana, ¿no? Sí que es verdad que se le va a dar mucha publicidad, que el 617 Escuadrón lo van a conocer porque lo van a catapultar a la fama y los van a conocer como los revientapresas o los Dan Boosters, y que el comandante Gibson pues va a recibir la Cruz Victoria, pero realmente podríamos calificarlo pues como un éxito moderado. La reacción de los nazis, hemos hablado de que la voladura de estas presas provocó la destrucción de infraestructuras, de fábricas, de industrias, de redes ferroviarias, de zona agraria, de ganado. ¿Cuál fue la reacción de los nazis después de este ataque? Pues la verdad que los nazis reaccionaron en muy diversos planos. Desde el punto de vista publicitario, propagandístico, ¿qué ocurre? Que el régimen nazi controlaba toda la prensa, todos los medios de comunicación. Entonces silenció por completo la destrucción causada por estos ataques. En cuanto a los daños sufridos por la infraestructura, aquí también los nazis actuaron con gran eficiencia, retiraron
numerosos, ingentes cantidades de trabajadores forzosos del llamado Muro Atlántico, de las defensas costeras, y bueno, pues los emplearon para reconstruir las presas, y lo que había sido destruido el 16 de mayo del 43, ya en octubre del 43 estaba operativo. Y por último, para protegerse, tomaron medidas y reforzaron la presencia de baterías antiaéreas, establecieron reflectores, globos barrera, redes metálicas, máquinas capaces de fabricar niebla artificialmente. En definitiva, generaron todo un mundo defensivo ante una operación que, aunque no se puede valorar como un éxito total de los británicos, sin duda alguna aquello hizo mella, no solamente en la moral, sino en la necesidad de los nazis de defenderse ante operaciones como esta. Como cuenta David López Cavia en su blog, tras la operación Chastise, los miembros del escuadrón 617 de la Royal Air Force británica pasaron a ser conocidos como los revientapresas. Su lema sería a partir de entonces: después de mí, el diluvio. Querido David, gracias. Hasta pronto, gracias. Un placer, Adolfo. Muchas gracias. Vámonos ahora al 30 de abril de 1943. Aún no había amanecido cuando, como cada día, José, un pescador de Huelva, pescador onubense, se echó a faenar al mar. De repente, a lo lejos, vio algo que flotaba en el agua. Al acercarse, vio que se trataba de un cadáver. Era el cuerpo de un hombre uniformado. En el cuello llevaba una cruz de plata y varias placas que le identificaban como el comandante de la Marina Real Británica, William Martin. Atado al cadáver había un maletín que sería la pieza clave de la operación Mincemeat, la operación carne picada. Esta operación la diseñaron los aliados para engañar al ejército de Hitler sobre el objetivo de su próxima invasión. Ainsworth. Mi comandante, ¿esta línea es segura? Por supuesto. Bien. Sabemos que uno de los nuestros ha aparecido flotando en la costa de Huelva, portando documentos de alto secreto que los hombres del general Nye ansían recuperar. Iniciaré las pesquisas ahora mismo. Y por supuesto, el hecho de que estemos buscando estos documentos debe ser clasificado. Entendido. Quiero saludar a Antonio Muñoz Lorente. Es autor de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Duelo en el desierto, que publica la editorial Salamina. Antonio, muy buenas noches y bienvenido a COPE y gracias por atenderme. Hola, muy buenas noches, Adolfo, un placer. Año 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, los aliados habían fijado su objetivo en la isla italiana de Sicilia, pero para invadirla debían hacer creer a los alemanes que sus planes en el Mediterráneo eran otros, que iban a entrar por Cerdeña y por las costas de Grecia. Lo que quiero saber es cómo convenceremos a Herr Hitler de que no vamos a hacer lo que cualquiera con un maldito atlas podría adivinar. Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo es Grecia, lo que exigirá trazar un elaborado engaño. Un ardid tan complejo del que solo puede encargarse el Comité de los 20. Antonio, para que los nazis creyeran eso, los británicos decidieron diseñar toda una treta que tenía como protagonista al hombre cuyo cadáver apareció en las aguas de Huelva. ¿Quién se suponía que era y quién era en realidad? Sí, se suponía que era lo que tú has dicho, el comandante William Martin, un comandante de la Infantería de Marina, que pertenecía al mando de operaciones combinadas, que estaba dirigido por el almirante Louis Mountbatten, que era pariente era miembro de la Casa Real Británica, y el mando de operaciones combinadas se encargaba de las operaciones de desembarco anfibias en Europa. Entonces, en realidad, obviamente, como ya todo el mundo puede haber sabido, no se trataba de un comandante, sino que habían obtenido un cuerpo de una morgue de Londres. Sobre eso quizás hablamos luego, porque hay varias teorías sobre este tema, ¿no? Pero la versión oficial, digamos, que se desclasificó después de la guerra, era que era el cadáver de un vagabundo que había muerto por una intoxicación al tomar raticida.
probablemente un alcohólico, ¿no? Windor Michael se llamaba en verdad este vagabundo. Luego hablaremos de esas varias teorías que me dices, pero ¿y cómo hicieron los británicos para trasladar el cadáver de este supuesto comandante Martin hasta Huelva sin levantar sospecha? Lo trasladaron con un submarino, con el Seraph, que era un submarino que ya había participado en varias operaciones secretas durante la guerra. Por ejemplo, había trasladado al general Clark a Argel para hablar con los miembros de la resistencia francesa. También había trasladado al general Giraud, un general vichista, a Gibraltar para entrevistarse con Eisenhower, Y entonces trasladaron el cuerpo a las costas con este submarino dentro de un contenedor con hielo para que se conservara el cuerpo, y entonces lo soltaron delante de las costas de la playa de Punta Umbría, y ahí es donde efectivamente lo encontraron los pescadores. Entiendo. Te puedes imaginar, supongo que a ti cuando conoces esta historia, desde luego nosotros y desde luego nuestros oyentes, seguro que se preguntan, ¿y por qué frente a Punta Umbría? ¿Por qué eligen las costas de Huelva para desarrollar esta operación? Sí, bueno, porque intuían, sabían más o menos que digamos que España, aunque se había declarado neutral en la guerra, pues los servicios de inteligencia españoles y el gobierno español les dejaría a los alemanes ver el cadáver o ver los documentos, ¿no?, que les daba Martín dentro de la cartera, digamos. Es decir, de alguna manera ellos querían que los alemanes picaran el anzuelo que les habían lanzado, pero de una manera más discreta. Y además, previamente, en noviembre del 42, había habido un accidente de un hidroavión británico que volaba de Inglaterra a Gibraltar, un hidroavión Catalina, y se había estrellado cerca de la playa de Cádiz, cerca de la playa de Barrosa. Y entonces habían recuperado los cuerpos los españoles, pero los alemanes no habían llegado a tiempo de ver los cadáveres y de ver la documentación que trasladaba uno de los cadáveres, que era un oficial británico. Y en esta documentación se hablaba de los planes para desembarcar en África del Norte, lo que se llama Operación Torch, ¿no?, la Operación Antorcha. Entonces los británicos, cuando diseñan el engaño de la Operación Mincemeat, de eso que estamos hablando, se aprovechan de dos factores, básicamente. Sabes que no hay mejor engaño que aquel que confirma al que estás engañando, lo confirma de alguna manera en lo que él cree, de alguna manera, ¿no? Entonces Hitler estaba convencido de que el próximo desembarco, el siguiente desembarco aliado sería en Grecia, no en Sicilia. Eso por un lado. Esto lo sabían los aliados gracias a las escuchas y al descifrado de la máquina de cifrado alemana Enigma, lo que ellos llamaban información ultra. Eso por un lado. Y por el otro, querían aprovechar la frustración que los alemanes habían sentido la primera vez cuando no habían podido aprovechar ese regalo que les caía del cielo, literalmente, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esta vez les presentaron un caballo de Troya, por decirlo así, ¿no?, un regalo envenenado para que picaran. Correcto. Con la Operación Mincemeat, ¿no? Claro, tenemos, por tanto, vamos a ver si te parece a dar el nombre en castellano de la operación para que los oyentes, entre mi pésimo inglés, tu magnífico inglés y la traducción en español, pueden pensar que son cosas distintas. Por lo tanto, a partir de ahora, Operación Carne Picada. Tenemos un supuesto oficial que era un vagabundo. Ahora hablaremos qué otras teorías hay. Sabemos que aparece en las costas de Punta Umbría. Conocemos cuáles eran las intenciones. Sabemos que llevaba un maletín. Sabemos que dentro de ese maletín, en este caso te aporto el dato, había cartas que contribuían al desconcierto. ¿Qué pasó con este maletín? ¿Este maletín llegó a manos de los alemanes? Sí llegó. O sea, el cuerpo lo entregaron al agregado naval, los españoles lo entregaron al agregado naval británico 2 días después. Pero en cambio, los documentos viajaron a Berlín, se cree que viajaron a Berlín o que los españoles los fotografiaron y se los proporcionaron a los alemanes. La costa de Huelva hervía de agentes del Abwehr, del servicio de inteligencia alemán, porque claro, estaban interesados los alemanes en vigilar Gibraltar, ¿no? Entonces había mucha colaboración entre los servicios de inteligencia españoles y los alemanes, etcétera. En todo caso, los alemanes conocieron el contenido de la documentación del maletín, que además era muy sutil esta documentación, porque no era vamos a desembarcar en Grecia, ¿no? No decían eso, obviamente, porque si no los alemanes no eran tontos, los alemanes, efectivamente, y ellos también habían practicado
operaciones de desinformación a lo largo de la guerra. Se trataba de decirlo de alguna manera de forma sutil, ¿no? Entonces, Martin, el supuesto comandante Martin, llevaba una documentación, llevaba una carta, por ejemplo, del subcomandante del Estado Mayor Imperial, el general Naye. Esta carta la había escrito el propio Naye, que iba dirigida al general Harold Alexander en África, en la que le hablaba dejaba intuir que se produciría un desembarco en Grecia, el desembarco principal, otro desembarco en Cerdeña, y que también habría un desembarco en Sicilia, porque no pensaban que pudieran ocultar los preparativos, ¿no?, de la operación en Sicilia, pero que este desembarco era una finta. Es decir, de alguna manera se le daba la vuelta a la realidad. Y incluso en otra carta que Martin llevaba decía... Martín es el tipo ahogado que aparece en las costas de Huelva. Exacto, sí, el cuerpo falso, digamos, el hombre que nunca existió, como se llama la primera película. Decía, estamos preparando operaciones de desinformación para despistar a los alemanes. Es decir, en una operación como de psicología inversa, les contaban a los alemanes, de hecho, lo que les estaban haciendo, pero al revés, ¿no? Por decirlo así. Oye, y entonces... Sí, perdón, entonces no me decías... Entonces... No. Entonces, lo que ocurrió fue que, claro, cuando tú haces un engaño de estos, ¿cómo sabes que el enemigo se lo ha tragado? ¿Cómo sabes que ha picado? ¿No? Porque, claro, pues perfectamente, por ejemplo, podría haber fallado muchísimas cosas. Claro, ¿cómo supieron los británicos que el maletín había sido interceptado por los alemanes? Como que habían picado, ¿no? Pues lo supieron gracias, otra vez lo mismo, gracias a las escuchas de Ultra. Es decir, al cabo de nada empezaron a interceptar tráfico radiado en que los alemanes de pronto, Hitler ordenaba reforzar Grecia, ordenaba reforzar las defensas en Cerdeña, etcétera, etcétera. Entonces hay un momento que le envían a Churchill una comunicación, que Churchill está en Washington reunido con Roosevelt, y que les dice, se han tragado la carne picada, ¿no? Completamente, o sea, se han tragado la... O sea, de todas formas, hay que tener en cuenta una cosa, y es que estos engaños que se practicaron muchísimos a lo largo de la guerra, siempre están sujetos son muy ambiguos, ¿no? Es decir, los alemanes, hubo analistas de inteligencia alemanes que dijeron, esto es demasiada casualidad, por decirlo así, ¿no? Porque esto nos están aquí paseando por delante de las narices, una cosa que quieren que piquemos. Pero el problema era Hitler. Es decir, la clave del engaño era que le confirmaron a Hitler lo que él creía, ¿no? Hitler decía, ¿para qué van a desembarcar en Sicilia si desembarcando en los Balcanes están más cerca, por ejemplo, del petróleo rumano, que nosotros dependemos de los pozos de petróleo de Ploesti, ¿no?, de Alemania? Pueden unirse a los partisanos griegos, a los partisanos yugoslavos de Tito, pueden darse la mano con los soviéticos que vienen de la otra dirección. Es mucho más, digamos, si yo fuera los aliados haría eso, y en vez de los aliados querían desembarcar en Sicilia, ¿no? Entiendo. Bueno, fijaros ahora que estamos viviendo un momento de guerras que tenemos muy próximas, muy en la parte occidental del mundo, ¿verdad? Fijaros los servicios de inteligencia, el mundo del espionaje, lo que podía llegar a condicionar un episodio bélico. Recuerdo que estuvimos hablando de un mago, Maskelyne, creo que era su nombre. Es un mago que se dedica a hacer magia, que se gana la vida a un británico, que, bueno, llega a la guerra, al final se tiene que alistar y, en fin, por una serie además de razones personales, él quiere ser útil a su país y termina con un juego de espejos haciendo pensar a la aviación alemana, a los nazis, que lo que era el canal de Suez con el juego de espejos no lo era. Consiguió montar historias con juegos de espejos, repito, realidades que confundieron a los nazis. Ahora, fíjate, yo he leído sobre cómo supieron los británicos que el maletín había sido interceptado por los alemanes, que no sé si era verdad o no, que los aliados colocaron una pestaña en el papel de una de las cartas que estaban dentro del maletín, y como naturalmente los alemanes trincaron el maletín, la documentación, pero luego ese maletín había que devolverlo. Es decir, claro, que al no aparecer esa pestaña que se debió caer al abrir una de las cartas, esa fue la verificación para los británicos de que los alemanes habían visto todo esto. En todo caso, antes me decías al principio de nuestra conversación, perdón, que había varias teorías sobre quién era este tipo que aparece ahogado frente a las costas de Huelva. Más allá de un vagabundo que sacan de una morgue en Gran Bretaña, ¿qué otras teorías hay? Hay otra teoría, que es que el cuerpo no era el de un vagabundo, sino el de un verdadero ahogado. Es decir, tenían que asegurarse de que si un patólogo forense
español o alemán revisaba el cuerpo, podían llegar a la conclusión de hecho que el cuerpo estaba bastante malogrado ya, ¿no? Pero que no había muerto ahogado, porque claro, no tiene nada que ver el envenenamiento con raticida con un cadáver de un ahogado, ¿no? Entonces, hay una teoría que es que lo que utilizaron fue el cuerpo de un marino que se había ahogado de un portaaviones británico que se hundió por accidente durante la guerra. Y entonces, claro, este cadáver sí que coincidía con lo que ellos querían hacer creer a los alemanes, ¿no? Lo que ocurre es que este naufragio se ocultó el accidente, y también para la opinión pública británica era mejor una treta con un cadáver de una persona desconocida, digamos, era como más políticamente correcto, para entendernos, ¿no?, que no presentar una operación en la que se había utilizado el cadáver de una persona, de un marino, de un oficial, para simular el engaño, ¿no? Quedaba mucho mejor, por decirlo Antonio, así. ¿tú crees que, por ejemplo, en la guerra de Ucrania se pueden estar utilizando operaciones de engaño al enemigo? Sí, evidentemente. Por ejemplo, una operación de desinformación es la misma invasión rusa. Putin acumuló fuerzas en la frontera, pero no las suficientes, a pesar de los servicios de inteligencia norteamericanos y aliados comunicaron a Zelensky casi prácticamente la hora del ataque, y aún así Zelensky y los servicios de inteligencia ucranianos eran muy reacios a creerlos, porque pensaban que también de alguna manera los obligaban a una respuesta, ¿no? Pero al principio, cuando los rusos acumulan fuerzas en la frontera ucraniana, acumulan no tantas como para que la OTAN y los ucranianos piensen que ya van a atacar. Es decir, reservan todavía una parte de sus efectivos para que no parezca que van ya inmediatamente. Quiero recordar como muy al principio del conflicto, aquellas hileras de tanques por aquellas carreteras, de una fotografía que se consiguieron. Algún día tendremos oportunidad de entrar, porque en fin, ya son 2 años de guerra, de entrar un poco en las interioridades, en esas radiografías de esta guerra que estamos viviendo en vivo y además televisada. Antonio Muñoz, ha sido un placer compartir esta información carne picada contigo. Gracias por atenderme, seguro que nos volveremos a encontrar. Gracias. Vale, muchas gracias, Adolfo. Hasta luego. Hacemos una parada, un poquito de música he dicho. De una auténtica pieza musical. Venga, luego vamos con la última operación en la Segunda Guerra Mundial. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. La vida me dio la oportunidad, hace ya algunas semanas, de conocer a alguien muy especial a quien quiero mandar un saludo. Eso me lo permite esta actividad profesional.
Me refiero a Ángel, un tipo que probablemente su nombre tiene mucho que ver con su propia personalidad. Él trabaja en Hacienda Zorita, en la provincia de Salamanca. Te mando a ti y a tu equipo un abrazo muy fuerte. Bueno, en la operación especial de la que te voy a hablar ahora, el objetivo no era un radar, ni una presa, ni una maniobra de distracción al enemigo. El objetivo era salvar a los valiosísimos caballos de la Escuela Española de Equitación en Viena. Es la Operación Cowboy. Se desarrolla en el año 1945, en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. Esta institución cultural tan profundamente ligada al suelo y al corazón de Austria, la escuela de equitación más antigua del mundo, ha sobrevivido a siglos de guerra y revolución. Me parece, general, y creo que es mi deber pedirle su especial protección y ayuda. Vamos a hablar con Mario Escobar, es historiador, es escritor, es autor de Las vidas perdidas, que publica Ediciones B, sobre esta interesante Operación Cowboy. Mario, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Buenas noches. Salvar a varias decenas de caballos era el objetivo de aquella operación. No eran caballos cualesquiera, sino de una raza en concreto, caballos lipizanos. Yo he tenido curiosidad, he metido en internet, he puesto caballos lipizanos. Es una pasada. ¿Qué caballos tan bonitos? Es una raza originaria de Eslovenia. Mario, aquellos caballos permanecían en la Escuela Española de Equitación de Viena. ¿Por qué corrían peligro? Bueno, como bien dices, es una raza especial, porque es verdad que son esta mezcla, pero también con mezcla de caballos españoles, de una escuela que se había mantenido durante mucho tiempo, y estaban en peligro porque la guerra podía acabar con ellos. Las tropas rusas avanzaban rápidamente, y esto, pues, cabía la posibilidad, y ya había sucedido, de que, claro, había muchas necesidades materiales en el momento y que acabaran, pues, convirtiéndose en carne, en pura carne, para abastecer a las tropas rusas, y por tanto caballos de una raza especial que durante más de 500 años habían sido mimados, ¿no? y cruzados de una manera especial para que fueran los mejores de su raza, pues iban a desaparecer para siempre. Bueno, realmente los caballos, que son una preciosidad, ya un caballo de por sí a mí me parece que es un animal súper atractivo. Este ya es, recuerda, un caballo lipizano, por si quieres echar un vistazo. Déjame que voy a contextualizar, porque en un primer momento los caballos fueron trasladados de Viena a otra ciudad austríaca, concretamente a San Martín, que era cuestión de tiempo que también acabara bajo el dominio del ejército rojo soviético y por tanto de los aliados. Antes de que aquello pudiera ocurrir, pues claro, venían los rusos y venían con hambre y se comían, no un caballo lipizano, se comían cualquier cosa que pudieran medio calentar, ¿no? Bueno, decía que antes de que aquello ocurriera, el general estadounidense George Smith Patton, por tanto el general Patton, recibió una solicitud. Le pedían ayuda para salvar a los caballos. Cuéntame, si eres tan amable, Mario, ¿quién contactó con el general Patton para tratar de socorrer a los caballos y por qué precisamente con él? Pues bueno, son estas cosas del destino, ¿no? El coronel Alois Poja, pues era un hombre que era un amante de los caballos, llevaba pues esta escuela española de caballos, y había coincidido en 1912 en las Olimpiadas con el mismo Patton. Habían los dos, pues cada uno representado a su país, uno a Austria, el otro a los Estados Unidos, y gracias a esa amistad previa, pues habían podido volver a ponerse en contacto, y este coronel Alois, pues le había rogado que de alguna manera salvara a aquellos caballos que eran, pues, irreemplazables, ¿no? Porque era imposible volver a tener una raza así que llevaba tanto tiempo, pues, puliéndose, ¿no? Y contribuyendo para que fuera una raza especial. Y gracias a este contacto, Patton se va a desplazar hasta la zona, porque estaba liberada la parte esta donde ya habían llevado alguna parte de los caballos, pero había otros caballos, sobre todo lo que eran las hembras, ¿no? Las que no eran las que participaban normalmente en la exhibición, sino eran las que luego pues tenían pues las crías, que sí estaban en una zona con prisioneros alemanes y tenían que salvarlas de alguna manera. Entiendo. Claro, a mí me llama la atención la siguiente cuestión, Mario, a ver si me puedes ayudar. Si el peligro que corrían los caballos básicamente es que se lo zamparan los rusos, y los rusos eran aliados de los americanos tuvieron que acordar con los alemanes el cómo salvar esos caballos, ¿no? Sí, porque poco antes habían capturado a algunos oficiales alemanes, como a Ferdinand Speer,
y les había informado que estos caballos estaban custodiados por prisioneros de guerra y entonces necesitaban una misión para salvarlos porque todavía estaban en manos de los alemanes, de los nazis, especialmente cercados por un grupo de las SS que podía pues intentar interrumpir salvar esos caballos. Entonces Patton tenía que organizar toda una misión para poder rescatar a los caballos que estaban todavía en poder de los alemanes antes de que llegaran los rusos, porque aunque eran aliados, la verdad es que muchas cosas no se ponían de acuerdo y ellos no entendían el valor que tenían estos caballos a nivel histórico porque eran los últimos de su raza. Entiendo. ¿Qué pasó con los caballos tras esta operación Cowboy? Supongo que fueron trasladados, y si es así, ¿a dónde fueron trasladados y cómo se organizó todo aquello? Porque claro, estamos hablando del corazón de un continente que estaba patas arriba, absolutamente. Sí, claro. Al final la justificación de Patton fue que tenía que salvar a estos prisioneros. Gracias a ello manda al coronel Red. Él va con el 2º Regimiento de Caballería y cuando llega a la zona se encuentra que sí, que los alemanes ya se había negociado con ellos para que se rindieran, entregaran los caballos y liberaran a los prisioneros, pero de repente aparece un grupo de las SS que no estaban por rendirse y hay un enfrentamiento. Van a fallecer varios de los soldados norteamericanos y, curiosamente, logran salvar a los caballos, pero como los dejan en zona checa, luego esa zona va a caer en manos rusas y los checos ni los rusos quieren devolver a los caballos y va a haber 10 años de pleitos con Austria para poder recuperar esos caballos y esta escuela de equitación española que estaba ahí en Viena, ¿no? Y que era un símbolo pues del antiguo imperio español, de esa unión que había habido entre las dos coronas y estos caballos que habían llegado allí 500 años antes y se había mantenido la única escuela de equitación en el mundo capaz de mantener esas viejas costumbres, esas viejas técnicas de educación de los caballos que prácticamente ya solo existen allí en Viena, siguen existiendo, y aquí en la península ibérica. Como curiosidad te contaré que esta raza de caballo de origen esloveno fue elegida para ilustrar una de las caras de la moneda de 20 céntimos cuando en el año 2007 Eslovenia se incorporó al euro. Por cierto, Mario, tengo entendido que en el mes de marzo lanzas un nuevo trabajo, La Librera de Madrid, supongo que es una novela, y supongo también conociéndote o conociendo tu trabajo que también girará en torno a Alemania, a Berlín, al mundo nazi, ¿no? Sí, es la historia de Bárbara, una mujer que se enamora de un español, pues perseguida por los nazis, acaba en el año 34 en España, abre una librería en Madrid y lo que no imagina es que, bueno, muy poquito tiempo después va a surgir una guerra civil, lo que va a suponer ese Madrid asediado, en el que también el extremismo va creciendo y empiezan a censurar sus libros, y luego la entrada de Francisco Franco en Madrid, que también parece pues presagiar que va a destruirse toda esta labor de esta mujer, y es esta historia emocionante de cómo los libros nos salvan, ¿no? De cómo los libros son capaces de cambiar y transformar el mundo, y cómo los libreros, y es un homenaje a todos los libreros, pues tienen esta capacidad de no solo transmitir ilusión, esperanza, sino sobre todo de fe en el futuro gracias a la literatura. ¿Quién lo va a editar? Ediciones B lo saca para marzo y bueno, estoy muy ilusionado con este proyecto, creo que va a ser increíble porque es un libro homenaje a los libreros y a todos los que amamos los libros. La Librera de Madrid, marzo, Ediciones B, un libro, La Librera de Madrid, que firma Mario Escobar. Querido Mario, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte, gracias. Un gran placer. Hemos descendido en paracaídas junto a una base en la que los nazis protegían un potente radar. Hemos sobrevolado varias presas del Valle del Ruhr que fueron destruidas por los británicos. Hemos averiguado que tuvo que ver la aparición de un cadáver en las costas de Huelva con la invasión de Sicilia. Y hemos socorrido a unos valiosísimos caballos que corrían peligro ante el avance de los aliados por tierras austriacas. Vamos a las noticias, después respondemos al porqué de las cosas. Ha sido operaciones especiales en la Segunda Guerra Mundial. Te garantizo antes de acabar esta temporada tendremos otra entrega. Noticias, venga, que luego seguimos. Cuando la vida nos vuelve a juntar.
Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias de la sequía en España. La radio es más radio cuando nos escuchamos. El pantano de Sau. Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal? En el centro del pantano hay un campanario que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua. Y ahora mismo me encuentro en la huerta de Fernando. Los palos nos vienen por todos los lados con estos fenómenos tan atípicos. Estoy a las afueras de Pozo Blanco. Llega el camión cisterna y ya hay algunos vecinos. ¿El agua de casa cómo sale? No, ese agua no se puede beber. Julio es el último barquero del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Mira, yo llego aquí y me estoy aquí, pero no quiero bajar ni quiero ver. La medida más destacada limita el consumo de agua. Si me paso de consumo, nos pueden llegar a sancionar. Me he dicho poco. En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti. Llegamos a las 3.